Número uno, el escenario número uno. Si fallece el asegurado cotizando, puede crear o tener derecho sus beneficiarios, en este caso, a una pensión de viudez, en el caso de una esposa, un esposo, una pensión por orfandad en el caso de los hijos, o una pensión por ascendencia. En el caso de no haber ninguna de las otras figuras, se crea esta pensión por ascendencia. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y vamos a ver un tema muy interesante. Como siempre, antes que nada, yo espero que todos ustedes estén lo mejor que podamos estar, ¿verdad? Lo mejor que puedan estar en donde estén, en la situación que en este momento pues estén viviendo, y que, como siempre yo les comento, pues hay que trabajar también cada uno para tratar de mejorar esa situación en la que estamos, pero siempre disfrutando de su día a día, siempre disfrutando de las personas que tienen a su alrededor, que es lo más importante que hay en esta vida. Las personas que nos rodean, ellas son las que realmente hacen nuestra vida. Todas las personas que por alguna razón estén cercanas, pues al término de su vida, siempre lo que más aprecian es las personas y las relaciones que han logrado hacer en toda esa vida, ¿verdad? Que han tenido, en todos esos años que han tenido de vida. Lo que más se aprecia son las relaciones humanas con la familia, con las personas cercanas. Entonces, de verdad yo los invito, y siempre los voy a invitar a que pues traten de apreciar más lo que tienen, sobre todo a quien tienen, y disfrutar de la vida sanamente, para su crecimiento personal, su crecimiento mental, su crecimiento espiritual, ¿verdad? Siempre va a ser, creo que, lo mejor. Ese no es un tema de pensión, pero saben que me gusta siempre hablar con ustedes sobre los temas más importantes de la vida, que uno de ellos, bueno, es el proceso de pensión. Si estamos en esa etapa, si todos ustedes están en esa etapa, bueno, pues hay que pensar, ese es uno de los temas más importantes, pero pues el de nuestras relaciones humanas, pues es lo más importante. Entonces siempre vamos a estar hablando de ello. Y el tema de esta plática es precisamente, es algo que les preocupa a muchos de ustedes, y es: si falleces antes de pensionarte, ¿qué pasa? ¿No? Hay varios escenarios que vamos a ver, y precisamente como les comenté, es algo que preocupa a todos los que están en el proceso de pensión, y que no le damos la importancia que tiene a veces esta parte de, bueno, pues todos estamos, o muchos de ustedes están en este proceso de pensión, trabajando, planeando, cotizando, invirtiendo para tener una mejor pensión. Y en algún momento todos tienen esa preocupación de, bueno, ¿y si no logro llegar al concluir mi pensión? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se pierde? ¿O qué pasa con lo que pues yo he acumulado a lo largo de mi vida laboral? ¿Qué pasa con eso, con esos recursos que son sus recursos, que les han costado mucho trabajo? ¿Qué pasa si en un momento dado se fallece? Antes de pensionarse o después de pensionarse, lo vamos a ver también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y hay que tener la información necesaria precisamente sobre este tema, a este respecto, para que ustedes sepan en un momento dado, pues qué sistemas tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque estamos enfocados, como bien lo saben, en la mayoría de nuestros tutoriales hemos hablado de todo: Ley 97, ISSSTE, IMSS, pero en este momento nos estamos enfocando en IMSS, Ley 73. ¿Qué pasa o qué sistemas de protección tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social para sus beneficiarios
en un momento dado de un fallecimiento del asegurado. ¿Qué es lo que el instituto nos presenta o establece para proteger a nuestros beneficiarios, para proteger a sus beneficiarios ante el fallecimiento del asegurado? Es muy importante tener esta información. La ley establece varios procedimientos o varios escenarios en donde va a determinar si los beneficiarios van a tener el derecho a una pensión o van a tener derecho a recuperar los recursos que el asegurado ha acumulado durante toda su vida laboral con su esfuerzo y con su trabajo. Entonces es importante determinar y conocer esta información. Hay varios escenarios que nos presenta precisamente la ley para proteger a los beneficiarios del asegurado. Y los factores o dos de los factores más importantes en estos procedimientos es si se está activo, si no se está activo, o cuántas semanas cotizadas se tiene, porque es relevante. Entonces lo vamos a ver de acuerdo a los escenarios que veamos. Vamos a ver 4 escenarios. El primer escenario es si se fallece estando cotizando. En este caso, si la persona, si el asegurado está activo en una relación laboral o está cotizando en un esquema como trabajador independiente, como modalidad 40, como trabajador del hogar, ¿qué pasa? Y es una preocupación muy alta de muchos de ustedes en cuanto a si estoy cotizando modalidad 40, me preguntan, y si fallezco, ¿qué pasa? ¿Se pierde esa inversión? ¿Qué pasa con mis beneficiarios? A veces se cree que pues los beneficiarios pueden continuar cotizando para llegar a la pensión, porque el asegurado pues no llegó, ¿verdad? Desafortunadamente. Y hay muchas creencias o a veces ideas erróneas que cada uno a veces tiene, ¿verdad? Y de eso se trata. Entonces, este primer escenario precisamente es si falleces estando cotizando en alguno de estos esquemas o con un patrón, debes de contar con un mínimo de 150 semanas para que se cree un derecho de una pensión por viudez o por orfandad o por ascendencia, dependiendo de la situación de cada uno de ustedes. Entonces, si el asegurado está activo en el momento en que fallece, activo en cualquiera de estos esquemas, y tiene un número mínimo de 150 semanas, puede crear el derecho a una pensión. La pensión no se hereda. En este caso, la pensión crea, o esta situación, esta condición, crea un derecho a una pensión por viudez, por orfandad o por ascendencia, cubriendo con los requisitos necesarios. Y estas pensiones pueden tener o pueden ser una pensión vitalicia o dependiendo de la condición y de la situación. Sabemos en este caso, por ejemplo, de la pensión por viudez, que la ley establece que si la persona cambia su estado civil, es decir, nuevamente contrae matrimonio, ¿verdad? Se retiraba esta pensión. Ahora ya hay una jurisprudencia que vamos a hablar en otro momento, ya hay un antecedente en donde ya no se le retiró esta pensión a una persona que volvió a casarse. Pero esto es otro tema, ¿verdad? En este momento estamos hablando de que se crea una pensión por viudez o en el caso de por orfandad, si cumplen con los requisitos, o por ascendencia, si no hay un esposo o una esposa, o una concubina, un concubinario, no hay hijos menores de 25 años que aún estén estudiando o con alguna capacidad diferente, pero hay padres, se puede crear una pensión por ascendencia, tanto por un padre, una madre, entonces se pueden crear estas pensiones. Entonces, número 1,
el escenario número 1. Si fallece el asegurado cotizando, puede crear o tener derecho sus beneficiarios, en este caso, a una pensión de viudez, en el caso de una esposa, un esposo, una pensión por orfandad en el caso de los hijos, o una pensión por ascendencia. En el caso de no haber ninguna de las otras figuras, se crea esta pensión por ascendencia, que es para los padres. Este es el escenario número 1. El escenario número 2 es, ¿y si ya está pensionado? Si la persona pues ya estaba pensionada cuando fallece, ¿verdad? El pensionado fallece, ¿qué pasa? Pues de igual manera se crea este derecho. Aquí ya omitimos los requisitos de tener un mínimo de 150 semanas porque, bueno, ya se creó una pensión, ya se otorgó, ya se había otorgado una pensión a la persona fallecida, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya había cubierto con todos los requisitos, pero esa pensión que tenía, ya sea por cesantía en edad avanzada, por orfandad, en este caso por vejez, crea el derecho a una pensión por viudez de igual manera para su esposa, esposo, como beneficiario, o de orfandad, si tenía hijos menores de 25 años que aún están estudiando, que tienen alguna incapacidad, o por ascendencia, de igual manera, tiene derecho. La pensión por viudez pues se maneja en un 90% en este caso, y bueno, las demás pensiones tienen su porcentaje, ¿no? Y esto es importante para que ustedes sepan que se crea un derecho. La pensión no es heredable, no es hereditaria, pero sí crea un derecho. En este caso, si se tenía la pensión por cesantía, bueno, se crea un derecho a estas pensiones, o por vejez también crea el derecho a estas pensiones. Ese es el segundo escenario, el escenario en donde usted ya estaba pensionado o el asegurado estaba pensionado y fallece, crea el derecho a estas pensiones para proteger a sus beneficiarios, que ese es el objetivo principal de estos escenarios, de este sistema de protección que en este caso brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social o a través de la ley, en este caso porque estamos enfocados en esta pensión otorgada por el Instituto Mexicano, Ley 73, ¿no? Tal vez en otros esquemas, en otras modalidades, tiene otras particularidades, pero estamos enfocados en esta situación de IMSS Ley 73. Un tercer escenario es cuando pues ya no estaba cotizando, no tenía la pensión el asegurado, ¿verdad? No se había pensionado, tampoco estaba activo, no estaba cotizando en ningún esquema, pero se encuentra dentro del periodo de conservación de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que el asegurado, la persona que fallece, tenía o estaba dentro de este periodo de conservación, aunque ya no estuviera cotizando. Hemos hablado muchas veces de este periodo de conservación de derechos, que es la cuarta parte del tiempo que usted ha laborado. Es ese tiempo, esa cuarta parte del total del tiempo que usted, o de la persona que fallece, del asegurado que fallece, que había laborado había laborado toda su vida, ¿verdad? La cuarta parte es el periodo que se otorga como periodo de gracia sin que estuviera cotizando, para que tuviera derecho a crear la pensión de igual manera por viudez para su esposa, esposo, de orfandad para sus hijos o de ascendencia para sus padres. En el caso siempre, el de ascendencia es solo si no hay esposo, esposa o si no hay hijos. Entonces, si usted, que ponemos el ejemplo siempre muy, muy claro, de si usted laboró 20 años, usted tiene su periodo de conservación de derechos por la cuarta parte. Entonces sería por 5 años, la cuarta parte de 20 son 5 años. Entonces, si usted había dejado de cotizar
o la persona que fallece, el asegurado, deja de cotizar un poco menos de 5 años, había dejado de cotizar y fallece entonces dentro de este periodo de conservación de derechos y tiene derecho de igual manera que los otros dos escenarios a que sus beneficiarios no queden desprotegidos y tengan el derecho a solicitar la pensión, como ya lo mencionamos, por viudez, por orfandad o por ascendencia, pues depende del rol que esté jugando, ¿verdad? Si es su esposa, esposo, pues va a ser la de viudez. Si son hijos, bueno, es la de orfandad, y si son padres, es la de ascendencia. Entonces es muy importante porque hay muchas personas que desconocen este tercer escenario, es decir, creen que si ya no estaban cotizando, incluso la familia, cuando desafortunadamente pues fallece, ¿verdad? La persona que laboró muchos años y cotizó más de 150 semanas, fallece, pero ya no estaba cotizado, no saben que tienen el derecho a solicitar esta pensión. Entonces, es muy importante tener esta información porque es un derecho que tienen y que por desconocimiento a veces no se aplica. Y en este caso es que, pues aunque no estuviera cotizando, pero si está dentro de su periodo de conservación de derechos, ustedes como beneficiarios, esposa, hijos, padres, tienen el derecho, según sea el caso, a solicitar la pensión correspondiente. Hemos tenido muchos casos en los que afortunadamente se acercan a nosotros para preguntarnos sobre esta situación porque desconocen pero tienen la inquietud y han rescatado, han recuperado, han solicitado su pensión, la pensión que les corresponda, porque pues sí, estaban en ese periodo de conservación de derechos, la cuarta parte de todo el tiempo que había cotizado el asegurado que fallece. Y el último escenario es cuando pues no se estaba activo, no se tenía una pensión, no está en el periodo, no estaba en el periodo de conservación de derechos, la persona que fallece, el asegurado que fallece, pues no contaba con esas 150 semanas cotizadas, y pues entonces aquí no hay ningún derecho de solicitar la pensión, pues ni por viudez, ni por orfandad, ni por ascendencia, porque no cumplía con los requisitos. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Bueno, se tiene derecho, en este caso, a recuperar los recursos que el asegurado que falleció acumuló durante toda su vida laboral. Estos recursos que están en la FORE, ¿verdad? Tienen derecho sus beneficiarios, en este caso, pues en primera instancia la esposa, el esposo, bueno, la pareja. En segunda instancia, si no hay esta figura, pues los hijos menores de 25 años, pero también se puede solicitar a través de un procedimiento en la FORE si no hay un beneficiario más directo y hay hijos o algún parentesco, si no hay las otras figuras, ¿verdad? Esposo, esposa, hijos, pero hay un familiar directo, bueno, se puede solicitar dependiendo del caso. Esto ya es una situación particular que hay que analizar para determinar qué es lo que procede, pero pueden solicitar los recursos que el asegurado fallecido pues acumuló en su Afore. Entonces ahí va a poder hacerse ese retiro de esos recursos. No va a tener derecho a una pensión porque pues no cumple con eso, con los requisitos que ya mencionamos para tenerla, pero sí va a poder retirar esos recursos que son pues las subcuentas de retiro, de cesantía, de vejez y de vivienda. Todas las cuentas le serían entregadas. Todo el monto que acumuló el asegurado fallecido pueden ser retirados por sus beneficiarios correspondientes. Pues bueno,
espero de verdad que esta información que nos preguntan muy frecuentemente en las consultas y que es lógico que siempre que se esté invirtiendo en un programa, en un plan, como es en este caso el plan de pensión, pues tenga esa inquietud, ¿verdad? Porque pues es a través de mucho esfuerzo que muchos de ustedes están cotizando para tener una buena pensión, y pues es lógico que piensen, y bueno, y si de alguna manera pues me preguntan, y si fallezco antes de que me pensione, ¿qué sucede? Es importante que ustedes sepan qué sucede. Y bueno, pues esa es la información de lo que ustedes también pueden pues obtener sus beneficiarios. Sobre todo aquí es un apoyo para los beneficiarios, pero que muchos de los asegurados que están en este proceso de pensión, muchos de ustedes, siempre están preocupados por pues, sus beneficiarios. Pues su familia es lo que más quieren en la vida, y si están haciendo ese esfuerzo es para ustedes mismos también, pero para hacerlo también extensivo a toda la familia, a la esposa, a los hijos, que es lo que más se quiere, a los padres. Entonces, pues bueno, esa es una situación y una preocupación muy recurrente en todos ustedes. Entonces, pues sé que les va a ser de utilidad. Compártanlo, por favor, compartan esta información a todas las personas que ustedes sepan que están en este proceso de pensión, que pueden estar en este proceso de pensión, que van a estar en este proceso de pensión. Compártanlo. Denle like si les gustó, ¿verdad? Nos ayuda mucho para que se difunda a un mayor número de personas. Hagan comentarios, por favor, en los tutoriales sobre la pensión, pues sobre alguna situación que quieran saber o que nos quieran comentar, para que todas las personas que estén en esta dinámica de pues ver el tutorial y de hacer algún comentario también se enteren. Es hacer una comunidad de información que nos pueda ayudar a muchos, ¿verdad? A todos los que lo estén viendo. Entonces, hagan algún comentario, siempre de verdad son buenas sus opiniones. Muchas gracias por sus frases, por sus bendiciones, por sus agradecimientos. Nos da tanto gusto cuando nos dicen, ya me pensioné. De verdad que se pasa a otra dimensión. Yo lo veo con todas las personas que nos hacen el favor de compartirnos ese agradecimiento. Se nota el cambio de estar en un proceso de pensión, allá estar recibiendo su pensión o allá estar esperando su pensión. Es otra dimensión en donde pues se ve la felicidad, la tranquilidad, la paz que da el ya saber que ya se logró este proceso de pensión, y quisiéramos que muchísimos, todos los que tengan derecho a esta pensión, pues la obtengan. Muchas gracias. Hagan comentarios, suscríbanse, nos ayuda que se suscriban también para que se difundan, pero comenten, mándenos saludos, díganos de dónde nos están viendo, escuchando. Es bonito saber de lugares que a veces no conocemos. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho que nos hagan esa referencia de dónde nos están escuchando, algún comentario. En un tutorial pasado comentamos de pues que nos hicieran alguna conocimiento de alguna frase, y nos enfocamos en una canción. Nos vamos a enfocar después en otro tipo puede ser de cualquier cosa, ¿verdad? De un refrán, de una película, de una frase que ustedes conozcan. Pero en este momento, bueno, vamos a enfocarnos en alguna frase de alguna canción que a veces pues las consideramos tan sencillas, pero no por eso simples. Alguna frase que a ustedes les haga conciencia de algo, que les haga una reflexión de algo, como lo estábamos comentando precisamente el tutorial pasado, que nos hace reflexionar a veces esas frases tan sencillas. Y bueno, recordando, yo les voy a dar también alguna frase
de alguna canción que dice: serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Son frases que a veces escuchamos cotidianamente, pero si las analizamos, efectivamente hemos hablado de ello y vamos a seguir hablando de una manera tal vez más formal, como lo hemos hecho, pero en este momento también se vale divertirnos con alguna frase de alguna canción que, repito, no porque sean pues sencillas, son simples, ¿no? Esas frases. Y en este caso hemos hablado de que lo que pensamos, lo que hacemos, pues es reflejo de nuestra vida y de lo que podemos alcanzar a ser, de lo que somos y de lo que podemos alcanzar a ser. Entonces, bueno, en este momento la invitación es esa. Por favor, pues ahí compártanos en el tutorial alguna frase, ya sea alguna duda, ¿verdad?, relacionada con pensiones, que es en lo que estamos enfocados, pero para hacer un poquito más ágil a veces algún comentario, ¿verdad? No tenemos que hacer ningún comentario sobre pensiones, a veces cuando sea así hay que hacerlo, pero pues también algún comentario sobre precisamente alguna frase que nos ha hecho reflexionar en la vida es importante, y pues para todos los que estamos o todas las personas que están ahí conectadas en ese tutorial, pues les va a servir también. Entonces vamos a hacer esa dinámica, esa tarea y bueno, pues estamos en contacto en una próxima plática. Ya saben que nos pueden contactar a través de nuestros datos de contacto que siempre aparecen en el tutorial, que en este caso nuestro número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19. Nuestro correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Tenemos nuestra página de Facebook, nuestra página de TikTok, en donde ustedes quieran, a través de la cual quieran contactarnos, pues ahí estamos. También a través de asesorías, que puede ser telefónica, videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México. Con mucho gusto yo los voy a atender en cualquiera de este tipo de asesorías que ustedes contraten. Si ustedes quieren la elaboración de su plan de pensión, que siempre les estoy recomendando, con mucho gusto yo me contacto con ustedes para que pues determinemos la estrategia, su estrategia particular, para que obtengan la mejor pensión que puedan obtener de acuerdo a sus necesidades, a sus objetivos, a sus posibilidades. Entonces, siempre con mucho gusto, pues los vamos a recibir. Mi equipo y yo estamos aquí para lo que ustedes requieran. Y muchísimas gracias por su atención.